Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar, a comentar la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada por primera vez en 1776 y que es una de las obras más importantes en el ámbito de la literatura económica, por no decir tal vez la más importante, sobre todo por todo aquello a lo que dio origen, y a lo que dio origen para muchos es nada más ni nada menos que a lo que se conoce como la ciencia económica moderna. Y si ustedes se preguntan por qué dedicarle tanto tiempo a analizar, a reflexionar en torno a una obra que se publicó en 1776, allá en el siglo XVIII, estando ya en pleno siglo XXI, la respuesta es porque mucho es lo que podemos, y me parece a mí que debemos aprender de lo que dice Smith en su obra La riqueza de las naciones. Como ya lo hemos comentado, La riqueza de las naciones, y me refiero al libro, está compuesto a su vez por 5 libros, el primero de los cuales lleva por nombre de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. En segundo lugar, el libro número 2, cuyo título es De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. El tercer libro, que es precisamente en el cual estamos, de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, cuyo primer capítulo lleva por nombre Del progreso natural de la riqueza, el segundo capítulo del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano, el tercer capítulo, cuyo título es De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano, que es el capítulo que estamos ahorita analizando, y el cuarto capítulo del libro tercero, cuyo nombre es De cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo, un capítulo muy interesante al cual ya llegaremos, espero yo, en la próxima sesión. Luego viene el libro número 4, en el cual Smith habla de los sistemas de economía política, y por último, el libro 5, en el cual habla de los ingresos del soberano o del Estado, fundamentalmente el tema de los impuestos. Pero antes de continuar allí donde nos quedamos en la última sesión, quiero yo regresar, aunque sea brevemente, al título del libro primero de La riqueza de las naciones, cuyo nombre es De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo, porque el trabajo humano a lo largo de los siglos se va volviendo más productivo, capaz de hacer más con menos, capaz de reducir costos de producción, y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Y quiero centrar la atención en la palabra distribuye, la manera en la que el producto del trabajo, que vendría a ser el ingreso, porque esa es la definición correcta del ingreso, el ingreso es el producto del trabajo de cada quien, se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, que para Smith serían, por un lado, los terratenientes, por el otro lado, los capitalistas, y en tercer lugar, los trabajadores. ¿Y por qué regreso al nombre, al título del libro primero de La riqueza de las naciones? Por la palabra distribuye. A ver, yo cada vez estoy más convencido del daño que el concepto distribución del ingreso ha hecho. Ha hecho un daño enorme. De entrada, porque no corresponde a la realidad. Si por ingreso entendemos el producto del trabajo de cada quien, pues primero está el trabajo y después está el producto del trabajo, ¿sí? El concepto distribución del ingreso, ¿sí?, supondría que hay un acervo, ¿sí?, en donde hay una determinada cantidad de ingreso y de pronto aparece un personaje al cual voy a llamar el distribuidor y distribuye ese ingreso
vamos a suponer que sea una determinada cantidad de dinero, entre los distintos miembros de una comunidad. Eso supondría, bien entendido el término, la distribución del ingreso. Hay una determinada cantidad de ingreso, y dado que es determinada, es fija, depositada, habría que ver cómo llegó ahí, en un acervo, ¿sí? Y aparece este personaje al cual yo llamo el distribuidor y empieza a eso, a distribuir el ingreso entre los distintos miembros de esa comunidad. A ver, ¿así suceden las cosas? Nuestro ingreso, ¿sí?, nos lo dio un distribuidor habiéndolo sacado de ese acervo en el cual se encontraba una cantidad fija del mismo. No, pues claro que no. Nuestro ingreso lo tuvimos que generar. ¿Cómo? Trabajando. Antes que distribuir el ingreso, hay que generar el ingreso. Sobre todo si por ingreso entendemos el producto del trabajo de cada quien. A ver, no puede haber producto del trabajo si previamente no hay trabajo. Y si el producto del trabajo es el ingreso es consecuencia del trabajo. Hay que generar ese ingreso. ¿En función de qué? De lo que los demás estén dispuestos a pagarnos por lo que les estamos ofreciendo. Y sí, una vez generado el ingreso, entonces podemos hablar de distribución del ingreso, que es la que llevamos a cabo las personas cuando con nuestro ingreso, con el producto de nuestro trabajo, empezamos a comprar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Es en esa compra de bienes y servicios donde se está distribuyendo el ingreso. ¿Sí? Yo tengo que distribuir mi ingreso entre todos aquellos a quienes les compro los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. Pero yo no puedo distribuir mi ingreso, dedicarlo a la compra de los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades si previamente no lo he generado. ¿Sí? Este concepto de distribución del ingreso ha hecho muchísimo daño. En primer lugar, porque no corresponde a la realidad. ¿Sí? De manera original, el ingreso no se distribuye. El ingreso se genera. Y una vez generado, ¿sí?, y utilizado ese ingreso para comprar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, entonces sí se distribuye. Pero ¿quién lo distribuye? El dueño del ingreso. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo distribuyo mi ingreso entre todos aquellos a quienes les compro los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. ¿Sí? No es verdad, por ejemplo, que la causa de la pobreza sea una desigual distribución del ingreso. Esto no es verdad. La causa de la pobreza es la incapacidad de los pobres para, gracias a su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita adquirir los bienes y servicios necesarios para poder satisfacer correctamente sus necesidades. Pero si yo creo que la causa de la pobreza es una injusta distribución del ingreso, cualquier cosa que eso signifique, pues entonces la manera de atacar la pobreza es redistribuyendo de manera justa, cualquier cosa que eso signifique, el ingreso, para lo cual pues el gobierno tiene que quitarle a unos los que tienen de más para darle a los otros los que tienen de menos. ¿Sí? ¿Qué daño ha hecho este concepto de la distribución del ingreso? Porque el ingreso no se distribuye. ¿Sí? Y este es un concepto que viene desde la época de los economistas clásicos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el periodo que abarca por
poner dos fechas un tanto cuanto arbitrarias, de 1776, el año de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, a 1848, el año de la publicación de los principios de economía política de John Stuart Mill. Podríamos considerar que ese es el periodo clásico, de 1776 a 1848. Y ahí estarían, pues obviamente, Adam Smith, estarían Thomas Robert Malthus, estaría David Ricardo, ¿sí? Tendríamos también que considerar, porque fue un buen economista y de esta época, a Jeremy Bentham. Tendríamos que considerar a dos franceses muy importantes, por un lado Jean-Baptiste Say y por el otro lado Federico Bastiat, hasta llegar a John Stuart Mill con la publicación de sus principios de economía política en 1848. ¿Sí? Este concepto de la distribución del ingreso viene de los clásicos. Viene de los clásicos. Insisto, ha hecho mucho daño porque de entrada no corresponde a la realidad. El ingreso no se distribuye. El ingreso se genera. El ingreso es el producto del trabajo de cada quien. Y no puede haber producto del trabajo si previamente no hay trabajo. ¿Sí? A ver, un carpintero hace una mesa. La mesa es el producto, ¿sí?, de su trabajo. Vende la mesa por una determinada cantidad de dinero y esa determinada cantidad de dinero, que es lo que consideraríamos su ingreso, ¿sí?, es el producto de su trabajo. No puede haber producto del trabajo si previamente no hay trabajo. El ingreso hay que generarlo. No hay alguien que distribuya una cantidad fija de ingreso entre los miembros de una determinada comunidad y que por una razón verdaderamente inexplicable, si le dé a unos más, que vendrían a ser los ricos, y a otros les da menos, que vendrían a ser los pobres. Y entonces la causa de la pobreza de los pobres es que en esa distribución del ingreso, sobre todo comparado con los ricos, les tocó menos. Bueno, señores, así no funciona la realidad. Así no funciona la realidad. Y quería mencionar esto porque, insisto, y llevo ya unas cuantas semanas con este tema, ¿sí?, el daño que el concepto distribución del ingreso ha hecho. Y esta idea, este concepto viene pues desde la época de los clásicos, y esto queda muy claro en el título del libro primero de La riqueza de las naciones, que es, lo repito, de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Y ya lo dijimos en su momento cuando tocamos el libro primero, ¿sí?, de La riqueza de las naciones, ¿sí? A ver, vamos a suponer que la empresa para la cual trabajan los asalariados vende sus productos, genera un ingreso. ¿Sí? Y una vez que genera ese ingreso, ¿sí?, no es que llegue el patrón y lo distribuya, habría que ver con qué criterios entre todos aquellos que participaron en la producción de esos bienes o esos servicios que acabaron vendiéndose y por lo tanto generando un ingreso. No. Antes de que todos aquellos, ¿sí?, que participan en la producción de bienes y servicios lo hagan, ¿sí?, ya negociaron, por decirlo de alguna manera, llegaron a un acuerdo con el patrón en torno a su remuneración. Entonces no es a ver cuánto ingreso generamos y luego a ver cómo lo distribuimos entre todos los que participaron en la producción de bienes y servicios. No. A ver, si tú quieres que yo participe contigo en la producción de los bienes y servicios que tu empresa produce y ofrece, pues este es el salario, este es el sueldo, esta es la remuneración, estos son los honorarios a cambio de los cuales yo estoy dispuesto a participar. Y si tú estás de acuerdo, me vas a contratar.
Y entonces yo genero mi ingreso participando en la producción de los bienes o servicios de la empresa en la cual trabajo, porque mi patrón, mi empleador, está dispuesto a pagarme esa cantidad. ¿Sí? Esa cantidad. En fin, y lo mismo sucede, por ejemplo, con este tema de la distribución de oportunidades, porque hay quienes dicen que, bueno, de acuerdo, ¿sí? Esto de la distribución del ingreso, pues a lo mejor no es del todo cierto, a lo mejor no corresponde a la realidad, pero es una realidad que las oportunidades, esas sí están pésimamente mal distribuidas, pues tampoco, porque si las oportunidades estuvieran pésimamente mal distribuidas, o para que estuvieran pésimamente mal distribuidas, tendría que existir un acervo, ¿sí? En el cual están todas esas oportunidades, y aparece este personaje al cual he llamado el distribuidor, y empieza a distribuir oportunidades y las distribuye de manera desigual. A algunos les da más y mejores oportunidades y a otros les da menos y peores oportunidades. Los primeros se ven favorecidos, los segundos no. Los primeros, por esa injusta distribución de oportunidades, ya llevan una ventaja sobre los segundos. Y entonces, pues llegamos a la conclusión de que lo que hay que hacer es distribuir equitativamente las oportunidades, pero no se puede, porque las oportunidades hay que generarlas, y hay que generarlas en función del ingreso que cada uno genera. ¿Sí? A ver, una familia, ¿sí?, que genera más ingreso que otra, pues va a ser capaz de generar para sus miembros, comenzando por los hijos, más y mejores oportunidades. ¿Y de qué van a depender que esos hijos accedan a más y mejores oportunidades? Al ingreso generado por quienes en esa familia generan el ingreso. ¿Sí? Este tema de la distribución, ¿sí?, sobre el cual se insiste una y otra vez, ¿sí?, es un tema equivocado, porque de entrada no corresponde a la realidad. Pero bueno, dicho lo cual, y esto está ya en el capítulo primero del libro primero de La riqueza de las naciones, volvamos al capítulo tercero, ¿sí?, del libro tercero de La riqueza de las naciones, cuyo título es De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Ya no voy a repetir, porque si no, no avanzamos, todo lo que dijimos, ¿sí?, en las dos sesiones anteriores, que ya las dedicamos al capítulo tercero del libro tercero. Lo voy a retomar donde nos quedamos, ¿sí?, en la última sesión. Y donde nos quedamos es con esta frase de Smith. Dice, y así fue como se impuso en las ciudades el orden y el buen gobierno, y junto con ellos la libertad y la seguridad de las personas, en un tiempo en el que los campesinos estaban expuestos a toda clase de atropellos. Es decir, mientras que en las ciudades ya había orden, ya había seguridad, y por lo tanto quienes vivían en las ciudades podían ejercer su libertad con mayor seguridad, en el campo los campesinos, dice Smith, seguían expuestos a toda clase de atropellos. A toda clase de atropellos. A ver, ¿atropellos en contra de qué? En contra de la libertad y en contra de la propiedad. Y los atropellos en contra de la propiedad acaban siendo atropellos en contra de la libertad, porque la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Entonces, en la misma medida en que tú atropellas la propiedad privada, acabas atropellando la libertad individual. Y el ejemplo más claro lo tenemos en los esclavos, ¿sí? Lo tenemos en los esclavos. ¿Qué sucede? Que a los esclavos, ¿sí?, no se les deja poseer el producto de su trabajo. Se les arrebata por la fuerza
todo el producto de su trabajo y solamente se les deja aquella parte indispensable para que puedan sobrevivir, mantenerse relativamente sanos y relativamente fuertes para que el amo pueda seguir explotándolos. Y esa es la razón precisamente por la cual también se atropella su libertad. A ver, si tú te quedas con todo el producto de mi trabajo, ¿sobre qué puedo yo ejercer mi libertad individual? ¿Sobre qué puedo yo ejercer mi libertad individual? A ver, vamos a suponer que yo lo que quiero es ser empresario. Y para eso lo primero que tengo que hacer es poner un negocio. ¿Pero qué supone poder poner un negocio? Que yo pueda disponer, ¿sí?, del producto de mi trabajo o de parte del producto de mi trabajo para invertirlo de manera directa y poner un negocio. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien se queda, ¿sí?, con toda la parte del producto de mi trabajo, salvo aquella indispensable para que yo pueda mantenerme con vida, mantenerme relativamente saludable, relativamente fuerte, para poder seguir trabajando? Pues que no voy a contar con los recursos para poder poner un negocio. ¿Sí? Eso es lo que sucede precisamente con los esclavos. ¿Sí? Con los esclavos. Muchas veces el tema de la esclavitud se trata por el lado de los atropellos en contra de la libertad. Y claro que hay atropellos en contra de la libertad, pero muchos de ellos se dan por los atropellos en contra de la propiedad. ¿Sí? Al esclavo no se le permite quedar con el producto de su trabajo. Es más, ni siquiera se negoció un salario con el patrón, porque el esclavo no tiene patrón. El esclavo tiene un amo. ¿Sí? Tiene un amo que lo obliga a punta de latigazos a trabajar para él y por lo tanto a quedarse con todo el producto de su trabajo. Y entonces, ¿sobre qué se va a ejercer la libertad individual? ¿Sobre qué se va a ejercer la libertad individual? Entonces, ¿qué es lo que nos está contando aquí Smith en esta historia que es la que nos está contando fundamentalmente en el libro tercero? El libro tercero, La riqueza de las naciones, es fundamentalmente una parte de la riqueza de las naciones dedicada a la historia económica de Europa a partir de la caída del Imperio Romano y prácticamente hasta los tiempos de Smith, mediados del siglo XVIII. Claro, de manera muy sintética y desde el punto de vista de Adam Smith, pero eso es precisamente lo que está haciendo Smith en el libro tercero de La riqueza de las naciones, contándonos, ¿sí?, la historia económica de Europa a partir de la caída del Imperio Romano y prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. Hay muchísimas referencias que hace Smith a lo que estaba pasando en Europa, en Reino Unido, en Escocia, a mediados del siglo XVIII, y explicando eso que estaba pasando a partir de lo que había pasado en siglos anteriores, yéndose muchas veces hasta el momento inmediatamente posterior a la caída del Imperio Romano, ¿sí?, a la caída del Imperio Romano. Pero estamos ya en el punto en el cual en las ciudades se había logrado esto que Smith llama el buen gobierno, que es un tema que va a tratar con más detalle en el capítulo 4, al cual ya llegaremos en la próxima sesión. Dice, en las ciudades se impuso el buen gobierno y por lo tanto el orden, la seguridad de las personas y la libertad. Y la seguridad de las personas tiene que ver con la libertad individual y con la propiedad privada. ¿Sí? A ver, una persona tiene seguridad, ¿sí?, si no se le prohíbe arbitrariamente producir, ofrecer y vender los bienes y servicios que considere más adecuados. Pero
Una vez producidos, ofrecidos y vendidos los bienes y servicios, libertad individual para producir, ofrecer y vender, se le debe permitir quedarse con el producto de su trabajo. Propiedad privada. Propiedad privada. Y aquí hay un tema muy interesante al cual llegaremos en la última parte, en el libro quinto, donde Smith habla de los ingresos del soberano. Y ahí uno de los temas fundamentales es el de los impuestos. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo acepto, yo lo acepto, que la persona tiene el derecho al producto íntegro de su trabajo, entonces hay que buscar la justificación correcta al cobro de impuestos. ¿Sí? ¿Cuál es la justificación correcta al cobro de impuestos? Por ejemplo, los anarcocapitalistas dicen que esta justificación no existe. Los liberales tenemos que buscar. Tenemos que buscar. ¿Cuál es la justificación correcta al cobro de impuestos, por medio del cual el gobierno nos obliga a entregarle parte del producto de nuestro trabajo? Como yo siempre le he dicho, a ver, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Yo no pago impuestos, a mí me los cobran. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿dónde quedó aquello de que las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo? Y el primero en violar ese derecho, pues es el gobierno, porque nos obliga bajo amenaza, valga la redundancia, nos obliga bajo amenaza a entregarle parte del producto de nuestro trabajo. ¿Cómo se justifica eso? Que pues no resulta muy difícil identificar como un robo, que es precisamente lo que dicen los anarcocapitalistas. ¿Sí? El cobro de impuestos es un robo. Y por lo tanto, sí, debería de eliminarse, ¿no? Debería de eliminarse, ¿sí? Bueno, el tema de la libertad y la propiedad. Un buen gobierno, así lo califica Smith, el buen gobierno, capaz de poner orden. ¿Qué habría que entender por este poner orden? Pues, hombre, por garantizar los derechos de las personas. Acabo de mencionar dos: el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Y a ver, ¿qué supone, ya que estamos hablando del buen gobierno, este concepto que presentas, mira aquí, qué supone que el gobierno garantice los derechos de las personas? Que dicho sea de paso, es lo único que justifica el cobro de impuestos. A ver, yo te obligo a que me entregues parte del producto de tu trabajo y a cambio, ¿sí?, voy a garantizar tus derechos. Bueno, y aquí una pregunta muy interesante es, bueno, ¿por qué si lo que el gobierno va a hacer es algo, ¿sí?, necesario para la convivencia civilizada, que se garanticen los derechos de los demás, que todo mundo respete los derechos de los demás, ¿por qué no dejar que la gente voluntariamente aporte lo que crea conveniente para que el gobierno pueda llevar a cabo esa tarea sin tener que obligar a todos a entregarle parte del producto de su trabajo, que eso es el cobro de impuestos? Porque en ese caso surgiría el problema del gorrón. Aquel, sí, que sí se beneficia de que el gobierno garantice los derechos de todos, pero no aporta para que el gobierno pueda realizar esa tarea. Entonces, ¿cómo evitas el problema del gorrón? Pues cobrándole a todos. Ahora, ¿qué tipo de impuesto había que cobrar? Eso ya lo veremos, insisto, cuando lleguemos al capítulo quinto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué es
llamémosle así, lo que un buen gobierno, ¿sí?, tiene que hacer para garantizar los derechos, ojo, que realmente lo sean, de las personas. Bueno, a ver, lo primero que tendría que hacer sería prohibir, violar esos derechos. A ver, señores, aquí las reglas del juego son: no matarás, no violarás el derecho a la vida, no secuestrarás, no violarás el derecho a la libertad, no robarás, no violarás el derecho a la propiedad. Por si no les quedó claro, estas son las reglas del juego. ¿Sí? Eso es lo que se necesita para que convivamos civilizadamente. En segundo lugar, el gobierno tiene, hasta donde sea humanamente posible, que prevenir la violación de esos derechos, partiendo, ¿sí?, de la aceptación por demás realista de que no basta con que le digas a todos que está prohibido matar, que está prohibido secuestrar, que está prohibido robar, para que todos, ¿sí?, realmente respeten el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás. No basta con eso. Nunca faltará por ahí alguien que a lo mejor entiende esto. Hombre, mira, yo entiendo perfectamente que para convivir civilizadamente, pues lo primero que hay que hacer es respetar los derechos de los demás, comenzando por estos que son los 3 derechos naturales de toda persona. Pero bueno, pues mira, a mí eso de respetar la propiedad privada de los demás no se me da muy bien y me dedico al oficio de ladrón, ¿sí? Bueno, este tipo de personajes, desde un punto de vista realista, siempre va a existir. Entonces, no basta con prohibir violar los derechos de los demás. No matarás, no secuestrarás, no robarás. La segunda tarea del gobierno es, hasta donde le sea humanamente posible, prevenir la violación de derechos. ¿Sí? La violación de derechos. Ahora, yo soy de la idea, y habría que comprobarla empíricamente, de que ahí donde hay pocos delitos, ¿sí?, esto no se debe a la eficacia del gobierno para prevenirlos, sino a la actitud ética de las personas para respetar los derechos de los demás. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la eficacia del gobierno para prevenir delitos deja mucho que decir. Oye, pero es que hay sociedades donde efectivamente hay pocos delitos. Sí, pero yo no creo que eso se deba a que haya un gobierno muy eficaz en la prevención de delitos, sino a que los ciudadanos tienen esa actitud ética a favor del respeto a los derechos de los demás, comenzando por lo que podríamos considerar, ¿sí?, el principal precepto de la ley natural. No le hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. A ver, si no quieres que te maten, tampoco mates. Si no quieres que te secuestren, tampoco secuestres. Si no quieres que te roben, tampoco robes. Si no quieres que violen tus derechos, respeta los derechos de los demás. Y yo creo, insisto, habría que hacer un estudio empírico para ver si esto que creo es verdad, que en las sociedades en las cuales los índices delictivos son muy bajos, eso no se debe tanto a la eficacia del gobierno en la prevención de los delitos, sino a una actitud ética de los ciudadanos a favor del respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? Pero esto, prevenir hasta donde sea posible la comisión de delitos, la violación de derechos, es la segunda tarea que debe realizar esto que Smith llama el buen gobierno. La primera, prohibir violar derechos. Pero como la prohibición no basta para que todos la acaten, para que todos la respeten, para que todas la cumplan, y siempre va a haber por ahí delincuentes dispuestos a violar los derechos de los demás, la segunda tarea del gobierno es
prevenir esas violaciones. La tercera tarea del gobierno, suponiendo que ya alguien violó los derechos de los demás, sería, en la medida de lo posible, obligarlo a resarcir a la víctima. Obligarlo a resarcir a la víctima. ¿Sí? Y en cuarto lugar, castigarlo por haber violado los derechos de los demás. Y yo creo que eso que llamamos impartición de justicia tiene esta doble dimensión. No basta con castigar al delincuente. Habría que obligarlo, ¿sí?, en los delitos en los que esto es posible, a resarcir a la víctima. Entonces, para mí, esto que Smith llama el buen gobierno consiste en un grupo de personas, porque los gobiernos están constituidas por personas, por los gobernantes, que con honestidad y eficacia realicen estas 4 tareas: prohibir la violación de derechos, prevenir la violación de derechos, obligar al violador a resarcir a las víctimas y castigar al violador por haber violado derechos de terceros. Y si esto se logra en buena medida, pues vamos a tener esto que Smith llama una sociedad ordenada. Una sociedad donde los ciudadanos, ¿sí?, se van a sentir seguros porque lo están. Porque lo están. ¿Sí? Y esto es lo que sucedió en las ciudades en esta época que nos está contando Smith. Dice, y así fue como se impuso en las ciudades el orden y el buen gobierno, y junto con ellos la libertad y la seguridad de las personas. La libertad y la seguridad de las personas que vivían en las ciudades. En un tiempo en el que los campesinos estaban expuestos a toda clase de atropellos. ¿Sí? Y luego dice Smith, los hombres en esa situación de indefensión, donde no hay quien garantice su derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, los hombres en esa situación de indefensión están satisfechos naturalmente con apenas lo necesario para subsistir, puesto que la adquisición de algo más solo podría desatar la injusticia de los opresores. A ver, ¿para qué me esfuerzo? Para producir más de lo estrictamente necesario para sobrevivir, si todo el excedente que produzca se lo va a quedar a alguien. ¿Para qué? Y eso de se lo va a quedar a alguien quiere decir, me lo va a robar alguien. ¿Para qué? No hay orden, no hay buen gobierno, ¿sí? No hay quien garantice el respeto al derecho a la propiedad privada, ¿sí?, a la propiedad privada. Por el contrario, cuando las personas están seguras de disfrutar el producto de su trabajo, ¿sí?, naturalmente se esfuerzan en mejorar su condición y adquirir no solamente cosas necesarias para la vida, para sobrevivir, sino también cosas convenientes y elegantes. Se esfuerzan por generar excedentes. ¿Excedentes sobre qué? Sobre la satisfacción de las necesidades básicas, ¿sí? A ver, Smith aquí está diciendo algo muy importante. ¿Qué pasa allí donde, ¿sí?, qué pasa allí donde no hay orden, donde no hay seguridad, donde el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado? Allí donde existe una enorme posibilidad de que alguien llegue y te robe todo
¿sí? Lo que pueda. Una especie de estado natural al estilo de Thomas Hobbes. Estado natural en el cual, según Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Bueno, pues que en esas condiciones, donde no hay seguridad, ¿sí? Donde estos cuatro elementos, perdón, del buen gobierno, prohibir violar derechos, prevenir la violación de derechos, obligar a quien nos vole a resarcir a la víctima y castigar al violador, simple y sencillamente no tienen lugar, ¿sí? ¿A qué es a lo único que van a aspirar los seres humanos? A sobrevivir. A sobrevivir, ¿no? Ahora, a ver, aquí el tema es, ¿qué sucede cuando el que atenta en contra de estos derechos es el mismo gobierno? ¿Qué sucede cuando el que atenta en contra de estos derechos es el mismo gobierno? Por ejemplo, en el comunismo. A ver, en el comunismo se supone que no hay propiedad privada de los medios de producción. Pero si no hay propiedad privada de los medios de producción, no puede ejercerse la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Porque esa libertad individual para producir, ofrecer y vender requiere de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y si no se permite la propiedad privada de los medios de producción, también se está prohibiendo el ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y en esas circunstancias, ni siquiera existe la posibilidad, ¿sí?, de trabajar de manera independiente. ¿Sí? Pero pasemos, por ejemplo, del comunismo al socialismo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica esencial del socialismo? La redistribución del ingreso. ¿Sí? La idea de que las necesidades insatisfechas de los pobres les dan derecho a parte del producto del trabajo de los ricos. Y que ese derecho lo tiene que hacer valer el gobierno. ¿Cómo? Redistribuyendo el ingreso de los ricos a los pobres. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si al gobierno se le pasa la mano en la redistribución del ingreso? ¿Sí? A ver, mira, no está prohibida la propiedad privada de los medios de producción. ¿No? Por lo tanto, ¿sí?, está garantizado el ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Pero nada más que del producto de tu trabajo, yo, gobierno, me voy a quedar por la vía del cobro de impuestos con el 90%. A ver, no está prohibida la propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto está garantizada la libertad individual para producir, ofrecer y vender, ejercicio de la libertad individual que requiere de la propiedad privada de los medios de producción. Pero ¿qué pasa si el gobierno se queda con el 90% del producto del trabajo, ¿sí?, por ejemplo, de los empresarios? Pues que desincentiva, ¿sí?, la producción, desincentiva la creación de empleos, desincentiva la generación de ingresos y empieza a ponerle un freno impresionante a la economía. ¿Sí? A la economía. A ver, ¿cuál es la lección
¿sí?, que podemos nosotros extraer de esto que dice Smith, y permítanme volver a leer este párrafo. Dice, los hombres en esta situación de indefensión, ¿sí?, están satisfechos naturalmente con apenas lo necesario para subsistir, puesto que la adquisición de algo más solo podría desatar la injusticia de sus opresores. A ver, en el ejemplo que acabo de poner, el opresor vendría a ser el recaudador. Y en términos más generales, el gobierno, que te obliga a entregarle el 90% del producto de tu trabajo. Por el contrario, cuando las personas están seguras de disfrutar del producto de su trabajo, cuando las personas están seguras de disfrutar del producto de su trabajo, naturalmente, porque les conviene, se esfuerzan en mejorar su condición y adquirir no solo cosas necesarias para la vida, sino también cosas convenientes y elegantes. Es decir, se esfuerzan no solamente para satisfacer necesidades básicas, sino para, por ejemplo, darse gustos, cumplirse deseos y uno que otro capricho. Uno que otro capricho. ¿Sí? ¿Cuál es la lección que podemos extraer de esto que dice Smith? Que ahí donde hay buen gobierno, donde los derechos de las personas están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, las posibilidades de progreso económico son mucho mayores que aquellas en las cuales nada de esto será. Posibilidades de progreso económico. Progreso económico definido como la capacidad para producir más, ahí está la dimensión cuantitativa del progreso, y mejores, ahí está la dimensión cualitativa del progreso, bienes y servicios para un mayor número de gente, ahí está la dimensión social del progreso. Dicho de otra manera, el Estado de Derecho es condición indispensable del progreso económico. Estado de Derecho que a mí me gusta definir como el gobierno de las leyes justas. Primero, lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes. ¿Qué gobierna en un partido de fútbol? Y fíjense cómo hice la pregunta. ¿Qué gobierna en un partido de fútbol? No es el árbitro, porque entonces la pregunta hubiera sido, ¿quién gobierna en un partido de fútbol? El árbitro, ¿no? Lo que gobierna en un partido de fútbol es el reglamento, la ley. Y el árbitro está ahí para ver que la ley se cumpla y castigar al que la viole. Y obviamente esa ley, que en este caso es el reglamento, pues tuvo que haber sido hecho por alguien. Pero lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, y mucho menos por el capricho de los hombres. Y habría que ver si el gobierno de los hombres no termina siendo inevitablemente el gobierno del capricho de los hombres, las monarquías absolutas. ¿Sí? Y mi palabra es la ley. Una frase de una canción que, por cierto, lleva por título El Rey. Y mi palabra es la ley. ¿Sí? ¿Cuál es la gran ventaja de la ley, de las normas jurídicas que nos dan seguridad? Esto es lo que dice la ley. De que esa ley puede ser injusta, entonces cambiémosla.
Pero las leyes justas o injustas tienen una ventaja. Te dan seguridad. ¿Nos dan seguridad? Sí. Nos dan seguridad. Por eso es que resulta muy preocupante, por ejemplo, cuando los gobernantes empiezan con, oye, ¿no sería bueno cambiar la Constitución? Hombre, yo estoy convencido que de cualquier Constitución que ustedes gusten y manden, habría muchísimas cosas que mejorar. Pero habría que ver si esos cambios que está proponiendo el gobernante son realmente para mejorar o para afianzar su poder. ¿Sí? O para afianzar su poder, ¿no? La gran ventaja de las leyes, de las normas jurídicas, es que nos brindan seguridad. Entonces, a mí me gusta definir al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas. ¿Y cuáles son las leyes justas? Las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Claro, y esto nos lleva a otra pregunta que nada más la voy a hacer. Bueno, ¿y qué son los derechos de las personas? ¿Sí? Una pregunta muy importante para poder tener muy claro en qué consiste el Estado de Derecho, ¿sí? Pero lo que está diciendo Smith en estos, ¿cuántos son? Sí, 10 renglones, es importante. Ahí donde no hay orden, ahí donde no hay buen gobierno, ¿sí? Ahí donde la persona no está segura, sobre todo en todo lo relacionado con sus propiedades, no existe uno de los incentivos más importantes para lograr mejorar nuestra condición. Y ese incentivo es el poder disfrutar del producto de nuestro trabajo, el producto de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno. Hombre, mucho más podríamos decir sobre esto, ¿sí? Que dice Smith en esta parte del capítulo 3, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Dice, por eso, las actividades destinadas a producir más allá de la mera subsistencia se establecieron en las ciudades mucho antes de que se generalizasen en las comarcas rurales. Vuelvo a este concepto, producir más allá de la mera subsistencia. Es decir, generar excedentes sobre la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Sí? Y eso, generar excedentes sobre la satisfacción de las necesidades básicas, es una condición para poder elevar el bienestar de las personas. El bienestar de las personas. ¿Sí? Y además, a ver, ¿qué se necesita para producir más y mejores bienes y servicios? Más inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. ¿Sí? Pero, ¿qué condición se tiene que cumplir para poder llevar a cabo este tipo de inversiones? ¿Sí? Que se produzca más de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Y que eso que se produce de más se destine a este tipo de inversiones. ¿Sí? A este tipo de inversiones. El progreso de la humanidad, definido como esta capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, ha sido posible porque hemos sido capaces de producir más de lo estrictamente necesario para satisfacer las necesidades básicas y no morirnos de hambre. Y no morirnos
de hambre. Por eso las actividades destinadas a producir más allá de la mera subsistencia se establecieron en las ciudades mucho antes que se generalizasen en las comarcas rurales, porque en las ciudades había buen gobierno, se impuso el orden y junto con el orden la libertad y la seguridad de las personas, ¿sí? De las personas, ¿sí? Bueno, luego sigues, mira, analizando la relación entre las ciudades y el campo, ¿sí? Un tema que está prácticamente en los 4 capítulos que forman el libro tercero de la riqueza de las naciones, la relación entre el campo y las ciudades. Por ejemplo, dice Smith, es verdad que los habitantes de una ciudad siempre deben en última instancia obtener del campo su subsistencia y todos los materiales y medios para su trabajo. Volvemos a lo que ya había dicho Smith en el primer capítulo del libro tercero. ¿Qué proporciona el campo a las ciudades? Materias primas para las manufacturas y alimentos para la manutención. Eso es lo que proporciona el campo a las ciudades. Materias primas para la manufactura, alimentos para la manutención. Pero los habitantes de una ciudad situada cerca del mar o de un río navegable no se ven necesariamente obligados a obtenerlos en los campos vecinos. ¿Sí? Sus posibilidades son mucho más amplias y pueden recurrir a los rincones más remotos del mundo, sea para conseguirla a cambio de sus productos manufacturados, sea actuando como transportistas entre países lejanos, intercambiando sus productos. A ver, ¿de qué es de lo que ya está hablando Smith aquí? De lo que hoy llamaríamos comercio exterior, comercio internacional. Dice, a ver, las ciudades que se encuentren situadas cerca del mar o de ríos navegables, mar y ríos navegables, que en aquel entonces, gracias a la navegación, eran, vamos a decirlo así, medios de comunicación y de transporte, le permitían a estas ciudades obtener esas materias primas y esos alimentos no necesariamente de los campos que tuvieran cerca, sino de campos que estuvieran en otros países. Ahora, claro, si lo hacían, ¿por qué sería? Porque les resultaba más barato conseguir esas materias primas para la manufactura y esos alimentos para la manutención de campos lejanos, ¿sí? Inclusive de campos de otros países y no de los campos cercanos. Ahora, si lo hacían, pues la única razón es porque podían conseguir esas manufacturas, perdón, esa materia prima para la manufactura y esos alimentos para la manutención a menor precio que en los campos cercanos, ¿sí? En los campos cercanos, ¿sí? Y aquí empieza Smith a explicar cómo, gracias a este comercio internacional, las ciudades empezaron a crecer y a florecer más, ¿sí? El comercio de la mayor parte de Europa en esa época consistía fundamentalmente en el intercambio de sus materias primas por los artículos manufacturados de las naciones más civilizadas. Nuevamente, ya fuera dentro del propio país o entre países distintos, ¿qué es lo que iba del campo a las ciudades? Materias primas y alimentos. ¿Y qué es lo que iba de las ciudades, por ejemplo, al campo? Manufacturas. Manufacturas, ¿sí? Ahora dice, de esta forma, cuando los países empezaron a comerciar con otros países, en los cuales podían encontrar manufacturas o inclusive alimentos o materias primas, por ejemplo, alimentos, las especies, que no conseguían en su país, ¿sí? Esto fue, dice Smith, bueno, no lo dice así, pero lo que está explicando, modificando los gustos de las personas. Dice, de esta forma,
el comercio introdujo el gusto por las manufacturas más finas y modernas en países que no las producían. Pero cuando este gusto llegó a ser tan general que dio lugar a una demanda considerable, los mercaderes, con objeto de ahorrarse el coste del transporte, intentaron naturalmente establecer industrias del mismo tipo en su propio país. Y ya vamos a ver lo que dice Smith en el capítulo 4 de los mercaderes, de los comerciantes, y cómo los compara con los terratenientes y qué mal parados quedan los terratenientes, sobre todo en materia de su actitud frente a la actividad económica, frente a los comerciantes, que tenían una actitud, vamos a decirlo así, aunque Smith no es el término que usa, mucho más pro-emprendedor, diríamos hoy, empresarial. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que bueno, poco a poco se empezó a generar un comercio, no nada más del campo a la ciudad, que estaban pegaditos, y el campo les vendía materias primas para la manufactura y alimentos para la manutención, y la ciudad les vendía manufacturas, sino que sobre todo, pues sí, gracias a los ríos y a los mares, y aquí se beneficiaron las ciudades que estaban cerca de los ríos navegables y de los mares, se empezó a desarrollar eso que hoy nosotros llamaríamos comercio internacional. Y que esto permitió traer de otros países una serie de productos, ¿sí?, que no se producían en el país. Y que poco a poco la gente empezó, vamos a decirlo así, a tenerle gusto a estos productos. Pero ¿qué es lo que dice Smith? Llegó un momento en el cual la demanda por estos productos creció tanto que los mercaderes decidieron dejar, ¿sí?, de hacerle al comerciante para convertirse en manufacturero. ¿De qué? De los productos que hasta ayer importábamos de otros países y que ahora vamos a producir internamente para, entre otras cosas, ahorrarnos el costo de transporte. Claro, esto tendría sentido si producirlos en el país realmente lo logras hacer a un coste menor de lo que te cuesta traerlo de otros países, sustituir las importaciones por producción nacional, siempre y cuando tu costo te permita ofrecerlo a un precio menor que el producto importado. De esta forma, el comercio introdujo el gusto por las manufacturas más finas y modernas en países que no las producían. Pero cuando este gusto llegó a ser tan general que dio lugar a una demanda considerable, los mercaderes, con objeto de ahorrarse el coste del transporte, intentaron de manera natural establecer industrias del mismo tipo en su propio país. ¿Sí? Debe observarse, dice Smith, que ningún país grande ha subsistido nunca ni podría subsistir sin ninguna industria. Y se refiere a industrias manufactureras. Y cuando se dice que un país así no tiene industria, siempre se debe entender por ello a las manufacturas más finas y modernas o las que son adecuadas para el comercio a grandes distancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que distingue, según Smith, a los países grandes? La manufactura y el comercio a grandes distancias. ¿Sí? Las manufacturas adecuadas para la venta en lugares lejanos fueron establecidas en los diversos países de dos maneras distintas. A veces, como se dijo antes, fueron introducidas por la acción abrupta, si puede emplearse esa expresión, de los capitales de algunos comerciantes empresarios que las establecieron imitando a industrias extranjeras similares. Oye, dejemos de importar esto, vamos a producirlo nosotros. Eso es a lo que se refiere Smith con esta expresión, ¿sí?, de
fueron introducidas por la acción abrupta, si puede emplearse esa expresión, de los capitales de algunos comerciantes y empresarios que las establecieron imitando a industrias extranjeras similares. Y luego viene aquí una serie de ejemplos que pone Smith. Por ejemplo, tales manufacturas son, entonces, la criatura del comercio exterior. Tales manufacturas son, entonces, la criatura, el hijo, la descendencia del comercio exterior, ¿sí? Al cual acabaron sustituyendo, ¿no? Aquí podríamos tal vez decir que los hijos terminaron aniquilando al padre. Dice, y tal fue el caso de las antiguas industrias de las sedas, los terciopelos y los brocados, ¿sí? Que florecieron en Lucca, Italia, durante el siglo XIII. Las arrojó de allí la tiranía de uno de los héroes de Maquiavelo, Castruccio Castracani. En 1310, 900 familias fueron expulsadas de Lucca, 31 de las cuales se refugiaron en Venecia, donde se ofrecieron para instalar la industria de la seda. Su oferta fue aceptada y se les concedieron bastantes privilegios y comenzaron la manufactura con 300 trabajadores. Entonces, lo que está diciendo Smith es, las manufacturas adecuadas para la venta en lugares lejanos fueron establecidas en los diversos países de dos formas distintas. Primera, ¿sí? Fueron introducidas por la acción abrupta, si puede emplearse esa expresión, de los capitales de algunos comerciantes y empresarios que las establecieron imitando a industrias extranjeras similares, como el ejemplo que nos pone de las familias que fueron expulsadas de Lucca, Italia, y que acabaron, sí, refugiándose en Venecia, donde, gracias, entre otras cosas, a que se les concedieron bastantes privilegios, empezaron a fabricar sedas, terciopelos y brocados. Bueno, otras veces, la segunda manera en que esto sucedió, dice Smith, otras veces las industrias destinadas al comercio exterior crecen naturalmente, como si fuera de forma espontánea, a partir del gradual refinamiento de la industria popular y primitiva que siempre existe incluso en los países más pobres y atrasados. ¿Cuáles son las dos formas, ¿sí?, que según Smith dieron lugar, ¿sí?, al establecimiento de la producción de manufacturas en las ciudades? Una, de manera abrupta, ¿sí? Inclusive, bueno, esa es la expresión que usa. Fueron introducidos por la acción abrupta de los capitales de algunos comerciantes y empresarios que las establecieron imitando a industrias extranjeras similares. Oye, yo me dedicaba a la industria del terciopelo en mi ciudad y algo pasó en mi ciudad que tuve que salir corriendo, ¿sí? Me voy a otra ciudad. ¿Y qué voy a hacer en otra ciudad? Bueno, pues a invertir capitales, suponiendo que los tenga, para empezar en esa nueva ciudad a producir terciopelos. Esta es la primera manera. La segunda manera, dice Smith, ¿sí?, otras veces las industrias destinadas al comercio exterior crecen naturalmente como si fuera de forma espontánea, a partir del gradual refinamiento, perfeccionamiento de la industria popular y primitiva que siempre existe incluso en los países más pobres y atrasados. Oye, mira, nosotros llevamos aquí, somos la tercera generación de esta familia, que llevamos produciendo X en esta ciudad, pero parece ser que ya llegó el momento de producir, no nada más para atender la demanda, ¿sí?, de la ciudad, sino la demanda de otras ciudades y de otros países. Vamos, dicho en términos modernos, a exportar, ¿sí? Bueno.
Pero fíjense lo que dice Smith ya para terminar con esto porque es interesante. Dice, ni los productos primarios, la materia prima, ni las manufacturas muy vastas, ¿sí? Muebles, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Pueden soportar sin una enorme dificultad el costo de un extenso viaje por tierra, pero en cambio, yo diría también por mar. Pero en cambio, las manufacturas más refinadas y modernas sí pueden. A ver, va de nuevo. Ni los productos primarios, materias primas, ni las manufacturas más vastas, se me ocurrió ahorita muebles, por ejemplo, pueden soportar sin una enorme dificultad el costo de un extenso viaje por tierra. Pero en cambio, las manufacturas más refinadas, por ejemplo, las joyas, ¿sí? Y modernas, sí pueden. Con frecuencia encierran en un volumen pequeño el precio de una gruesa cantidad de materias primas. A ver, vamos a suponer que el precio, ¿sí?, de 50 costales de trigo, ¿sí?, materia prima, es igual al precio, ¿sí?, de un anillo. Imagínense transportar por tierra o por mar 50 sacos de trigo. Es mucho más difícil y más costoso que transportar un anillo. De entrada, por el espacio que ocupa. Y cuando de transportar mercancías de un lugar a otro se trata, una de las variables muy importantes es el espacio. Oye, esto, ¿cuánto espacio ocupa? ¿Cuánto espacio ocupan 50 costales de trigo comparado con el espacio que puede ocupar un anillo en su estuche o en su bolsita? Y el precio es el mismo, de los 50 sacos de trigo y el anillo. A ver, esto es a lo que se refiere Smith cuando dice, ni los productos primarios ni las manufacturas más vastas pueden soportar sin una enorme dificultad el coste de un extenso viaje por tierra, pero en cambio las manufacturas más refinadas y modernas sí pueden. Con frecuencia, ¿sí?, las manufacturas más refinadas y modernas, por ejemplo, un anillo, ¿sí?, encierran en un volumen pequeño, ¿sí?, el precio de una gruesa cantidad de materias primas. Y luego dice Smith, una pieza de fino paño, es una tela, por ejemplo, que solo pesa 80 libras, contiene el precio no solo de 80 libras de lana, sino a veces el de varios miles de libras de peso de cereales, la manutención de los distintos trabajadores y sus empleadores inmediatos. El cereal, que difícilmente podría ser exportado en su propia forma, resulta así exportado como una manufactura terminada y puede llegar hasta los rincones más remotos del mundo. A ver, detengámonos en los minutos que nos quedan de esta sesión para analizar y a ver qué es lo que está diciendo Smith. ¿Sí? Y sobre todo, esto que dice Smith responde a la pregunta de por qué en este momento de la historia europea que está analizando Smith, hubo quienes se dedicaron a producir este tipo de productos de escaso volumen, pero elevado precio, y no digo valor, elevado precio, ¿sí?, sobre todo para exportarlo. Dice, a ver, una pieza de fino paño, ¿sí?, que solo pesa
80 libras tiene el precio no solo de 80 libras de lana, sino a veces el de varios miles de libras de peso de cereales. La manutención de los distintos trabajadores y sus empleadores inmediatos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Con qué se alimentan quienes trabajan el paño? En aquel entonces, uno de los alimentos principales era el cereal. Y esto forma parte del costo de producción del paño. Entonces, en una pieza de fino paño que solo pesa 80 libras, contiene el precio no solo de 80 libras de lana, sino a veces el de varios miles de libras de peso de cereales. Oye, ¿y ahora qué tiene que ver aquí el paño con los cereales? ¿Sí? Está hablando de los cereales con los cuales se alimentaron los trabajadores que produjeron el paño, ¿sí? Cereales que forman parte del costo de producción del paño. El cereal, toda la cantidad de cereal que se utilizó para alimentar a quienes participaron en la producción del paño, que difícilmente podría ser exportado en su propia forma, ¿sí? Los 50 sacos de trigo de los que hablaba yo hace rato, resulta así exportado como una manufactura terminada, el paño, y puede llegar hasta los rincones más remotos del mundo. A ver, ¿qué quiere decir Smith? Que el precio del paño tiene que ser suficiente para recuperar el costo de producción. Y parte del costo de producción del paño es el salario que se le pagaron a quienes participaron en su producción. Salario que en buena medida se iba a destinar a comprar cereal para que el trabajador y su familia se alimentaran. Entonces, ¿qué es lo que está imaginando Smith? A ver, imagínense ustedes el trabajador y su familia comiendo pan hecho con estos cereales, trigo, ¿sí? Lo cual le permite seguir trabajando, recibir un salario a cambio en la producción de paños, ¿sí? ¿Cuántos costales de cereal se necesitaron para alimentar a todos los que participaron en la producción del pan? Bueno, vamos a suponer los 50, ¿sí?, de los cuales estaba yo hablando hace rato, ¿sí? Esos 50 costales de trigo se están exportando indirectamente a través de la exportación del paño. Pero ¿qué es lo que dice Smith? ¿Sí? Resulta mucho más fácil transportar por tierra y por mar el paño que transportar 50, ¿sí?, costales de trigo. Eso es a lo que se está refiriendo Smith aquí, ¿sí? Lo repito por última vez. Una pieza de fino paño que solo pesa 80 libras contiene el precio no solo de 80 libras de lana, sino a veces el de varios miles de libras de peso de cereales. Es decir, la manutención de los distintos trabajadores y sus empleadores inmediatos. Es decir, lo que está diciendo Smith es, en el precio del paño, tiene que ser suficiente para recuperar los costos de producción. Y parte de esos costos de producción es el precio, ¿sí?, que los trabajadores dedicados a la producción del paño tuvieron que pagar por el cereal con el cual se alimentaban. De tal manera, ¿sí?, que esos sacos de cereal con los que se alimentaron
los trabajadores que participaron en la producción del paño, están incluidos en el precio del paño. Pero no hace falta exportar todos esos costales de trigo si se puede exportar el paño, que de entrada, insisto, ocupa un espacio mucho menor. Un espacio mucho menor. Bueno, y con esto terminamos. Y no porque no se pueda seguir diciendo más, se puede seguir diciendo mucho más, pero tenemos que seguir avanzando. Terminamos el análisis, el comentario del capítulo 3 del libro 3 de la riqueza de las naciones, y en la próxima sesión iniciaremos el análisis y el comentario del libro 4, ¿sí? Perdón, del capítulo 4 del libro 3 de la riqueza de las naciones, cuyo nombre es de cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo dejaremos para la próxima sesión. Por lo pronto, muchas gracias y aquí nos vemos en la siguiente.